El Trump solitario no existe. Trump es solo quien los de arriba quieren que sea. Bueno, eso fue otra toma larga, perdón por eso. El Trump solitario no está ni la mitad de loco de lo que parece con lo que hace. Lo que hace definitivamente es aplicar una estrategia que es tan antigua como Maquiavelo, el arte de la guerra y que incluso Nixon ya había utilizado. Se le llama la estrategia del loco. ¿Qué significa eso? Geopolítica. Lo que hace Trump aquí, no importa si es político, geoestratégico o de política económica, es como un juego de ajedrez en cuatro dimensiones. Ahora imagina a dos líderes de Estado, digamos Putin y Trump, o Merz y Trump, o quien sea, Xi y Trump, y es un juego de ajedrez en cuatro dimensiones. Sueles decir, sí, exactamente, que en redes, estructuras, grupos de votantes, personas a considerar, leyes que debe cumplir, etcétera. Si ahora doy el paso, hago el movimiento, entonces él tiene la posibilidad de hacer esto o aquello. Debido a sus limitaciones, lo más probable es que haga eso. Entonces yo daré ese paso. Así que esto es un juego de ajedrez, pero solo puedes jugar este juego de ajedrez mientras la otra persona se comporte de manera más o menos racional. En el momento en que la otra persona no sigue las supuestas reglas que tú crees que existen, sino que hace movimientos completamente locos, no puede hacerlo, pero lo hace. Es impredecible. En ese momento ya no puedes dominar este juego de ajedrez. Eso significa que no sabes lo que va a hacer después. Estás fuera, solo puedes reaccionar a lo que él haga. Pero Trump, en cambio, es el único que sabe lo que va a hacer después. Él y los muchachos detrás de él saben lo que Trump hará después, por eso tiene total dominancia. Tus palabras son motivadoras. Ahora parece una acción orquestada por 130 países, pero los medios en Alemania no lo informan. Hace unas semanas fue del procedimiento de prohibición de la AfD y eso provocó programas especiales constantes y con el euro digital o con Palantir de alguna manera lo silencian por completo, lo callan a propósito. ¿Crees que hay algún tipo de sistema detrás de eso que deliberadamente no se le informa a la gente y solo se les dice cuando ya es inevitable? Te vas a reír. Sí, Simo, claro que es así. Está bien. Porque Porque de todos modos no lo entienden. solo imagínatelo así. Todo lo que pasa en el mundo es un enorme escenario y nosotros estamos sentados en el teatro viendo todo eso. Si enciendes las luces del salón, verías todo a la vez. Uno mira allá, otro allá, nosotros miramos arriba. ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Uno miraría lo interesante. Ah, mira. La mayoría de la gente vería eso y diría, ¿qué pasa ahí? Tenemos la luz del salón apagada y los medios. Y mientras tanto, antes había muchos reflectores, pero ahora todos se han fusionado en un solo reflector, más o menos, y se ha convertido en un reflector muy brillante, y ese reflector es un spot, y apunta algún lugar del escenario, y entonces todo el público mira ese único punto iluminado. Y todos nos molestamos porque Ochsenknecht de alguna manera salió de la cárcel. Y cuando todos ya se han molestado lo suficiente o de repente otra cosa se vuelve interesante, entonces ese reflector se mueve hacia otro lado, hacia Ucrania, y entonces todos miran hacia Ucrania. O lo que está pasando ahí y nadie se da cuenta de lo que está haciendo Ochsenknecht o de lo que está haciendo el euro digital allá. Cuando eso se vuelve interesante, el foco pasa al euro digital. Ya nadie se interesa por Ucrania. Así lo puedes imaginar claramente. Así funciona el juego. Así que este reflector mediático decide en qué se enfoca la sociedad. Ahora hay algunos locos como tú y yo y algunos otros que no tenían ganas de eso. Y ellos trajeron su pequeña linterna débil y también alumbran un poco en el escenario. Y eso, por supuesto, no les gusta nada porque la gente se supone que debe mirar hacia donde está la gran luz. Y por eso siempre pasa alguien y recoge las linternas cuando se vuelven demasiado brillantes. Y por eso más o menos puedes imaginarte la imagen. Sí, por eso depende de nosotros, si nos dejamos entusiasmar por eso, si realmente siempre miramos hacia dónde está el reflector, o si decimos, no, ni siquiera quiero verlo, o miro con mis propios ojos a ver si puedo ver algo en la oscuridad, o traigo mi linternita. Salgo del cine y pienso, al final cagamos solos. Es posible. Déjame hablar brevemente, en pocas frases, sobre el gran psicópata Donald Trump. Tengo una relación de amor-odio con esa persona. Ahora ha sido nominado al Nobel de la Paz por varios países como Pakistán, Armenia y Azerbaiyán. ¿Tú qué piensas? ¿Es el máximo nivel? Obama también lo recibió, y tú, no sé si ya era el nivel máximo entonces. Y el Premio Nobel de la Paz, el campo fundacional del Premio Nobel de la Paz. Eso no puedes tomarlo en serio, perdón.
Ya se habría propuesto todo, incluso Hitler fue propuesto alguna vez, aunque creo que fue una sátira, pero sí sucedió. ¿Fue una propuesta satírica de un periódico? Sí, una vez. Luego se difundió como si así hubiera sido, pero al final no puede rendirse. ¿Trump, el gran psicópata? Solo lo comparto en parte porque todos están al mismo nivel. No quiero ponerlo en un pedestal como si fuera aún mejor. Un psicópata. Sí, 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 sí. Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto tengo que retractarme. Tienes razón, sí. ¿Por qué? Cometemos un gran error. Siempre me fascina cómo logramos cometer ese error una y otra vez. Suponer que Trump es un loco solitario que por casualidad llegó a la cima del mundo, a la posición más poderosa de la Tierra, que ese loco simplemente llegó ahí por casualidad y ahora anda por ahí como un payaso vestido de colores, haciendo cosas locas y llevando al mundo al caos. Y creemos que es así. ¿Qué tan ingenuos somos detrás de Trump? Detrás de cualquier otro, detrás de Joe Biden, detrás de Harris, no importa si es Obama, no importa a quién tomes. Eso aplica para Putin, Merz o cualquier otro. Ahora tomemos a Trump como ejemplo. Detrás de Trump, por supuesto, hay un enorme grupo, increíblemente mucho dinero, personas poderosas e influyentes, grupos, redes que querían y quieren exactamente a esa persona ahí, que lo financiaron, que reunieron ese dinero y para que él pudiera ganar la elección en primer lugar, que usaron su influencia en los medios, en las campañas, en lo que fuera, aprovecharon todas sus posibilidades hasta que él fue presidente. Eso no fue porque algún palurdo en algún lugar de Texas votó mal por accidente, sino que hay una enorme campaña detrás, una enorme red detrás, y eso, así tienes que imaginártelo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, son redes internacionales que existen desde no solo hace décadas, sino probablemente desde hace siglos, y que siempre están cambiando. No es una red malvada de Rohr o Wenge, solo son grupos de poder, como en todos lados. En cada pueblo hay un consejo municipal, está el granjero principal, el agricultor más grande, que luego consulta con su gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a repartir los terrenos y otras cosas? Eso aplica tanto en lo pequeño como en lo grande. Creer lo contrario es ingenuo, y por supuesto, especialmente entre los psicópatas en el ámbito más grande. Ahí, las personas que tienen los mismos intereses se juntan y piensan, ¿cómo podemos unir nuestros intereses? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y eso es lo que llaman teoría de la conspiración, pero conspiración no significa otra cosa más que dos o más personas se juntan para hablar de cosas excluyendo al público y hacer algo que no le dicen a los demás. Eso es normal y ocurre en cualquier club de criadores de animales pequeños cuando la directiva se reúne con sus miembros principales. Eso ocurre en cualquier empresa. Se reúnen y luego informan otra cosa a la prensa distinta a lo que planean. Y exactamente igual que, por supuesto, en los estados y en los grandes sistemas, por supuesto, aquellos que tienen sus propios intereses se reúnen y piensan cómo pueden llevar a cabo sus intereses. Y por supuesto, le cuentan otra cosa a la gente allá afuera porque no quieren que les arruinen el plan. Ese es un proceso completamente normal. Detrás de Trump hay estructuras tan poderosas como las que respaldan a Joe Biden o a cualquier otro. Esas son estructuras que no son solo una, no es una sola estructura, sino que son cientos de pequeños círculos y estructuras. De nuevo, que muchas veces también piensan dónde deben superponerse, dónde se vuelve bipartidista, también los intereses se superponen y entonces donan a ambos lados dependiendo de quién tenga el poder en ese momento, cuyos intereses coinciden. En otros ámbitos se detestan. Unos son más progresistas y de izquierda, otros son más conservadores y de derecha. Son diferentes bandos, diferentes industrias, diferentes mentalidades que se polarizan entre sí y a veces uno está adelante, a veces el otro. Son enormes redes de hongos que atraviesan todo el sistema y el suelo del bosque como en el bosque. Ambos vemos el cuerpo fructífero, ese pequeño que sobresale arriba. Ese es el Trump, ese es el Biden, esa es la Harrison. Son pequeños honguitos que están arriba, o sea, que están encima. Y pensamos que si lo arrancamos, entonces el hongo ya no está. No, lo que se va es el cuerpo fructífero. El hongo sigue ahí, sino el siguiente aparece. Sí, así es como debe imaginarlo. Y estos micelios en el suelo compiten entre sí por los nutrientes, de manera simbiótica y asimbiótica. A veces luchan entre sí, a veces se ayudan unos a otros, pero esos son estos micelios. Sí, jugamos un papel distante en eso, quizás solo como nutrientes, si lo quieres ver así. ¿Pero eso es todo? Y por eso la pregunta de si existe el Trump solitario no tiene sentido. Trump es solo quien los de arriba quieren que sea, pero eso también es un tema largo. Perdón por eso. Pero el Trump solitario no es ni la mitad de loco de lo que parece. Con lo que hace, con lo que realiza, definitivamente está aplicando una estrategia que es tan antigua como Maquiavelo, el arte de la guerra, y que incluso Nixon ya había utilizado.
Se llama la estrategia del loco. ¿Qué significa eso? ¿Geopolítica como lo de Trump? Si es político o político-económico, geoestratégicamente, no importa en absoluto. Es un juego de ajedrez en 4 dimensiones. Ahora imagina a dos líderes de Estado, digamos Putin y Trump, o Merz y Trump, o quien sea, Xi y Trump. Es un ajedrez en 4 dimensiones. Normalmente dices, yo sé exactamente. Él tiene los que están en las redes, los que están en las estructuras, los que están en los grupos de votantes, los que están en personas a las que él debe considerar, que están en las leyes a las que debe apegarse, etcétera. Si ahora doy el paso, hago el movimiento, entonces él tiene la posibilidad de hacer esto, esto o aquello. Debido a sus limitaciones, lo más probable es que haga eso. Entonces yo daré ese paso. Así que esto es un juego de ajedrez, pero solo puedes jugar este juego de ajedrez mientras la otra persona se comporte de manera más o menos racional. En el momento en que la otra persona no sigue las supuestas reglas que tú crees que existen, sino que hace movimientos completamente locos, que dices, ¿cómo puede hacer eso? Pero los vuelve impredecibles. Ya no puedes dominar este juego de ajedrez. Eso significa que no sabes qué hará después, solo puedes reaccionar a sus acciones. Pero Trump, en cambio, es el único que sabe lo que va a hacer después. Él y los muchachos detrás saben exactamente lo que Trump hará después, por eso tiene dominancia absoluta. Observamos que todos los líderes mundiales, sean empresariales o políticos, solo reaccionan. ¿Estamos fuera? Intentan calmarlo o reaccionar. Él es el único que tiene el control en sus manos y está ahí sentado diciendo, a ver, ¿qué tweet pongo mañana? ¿Qué publico mañana? Pero eso no lo hace por casualidad, sino que corresponde a un sistema muy, muy claro. Eso incluye aparentar estar loco. Probablemente Trump también sea alguien a quien se le cree eso. No puedes poner a cualquiera en esa posición. Si quieres jugar así, no puedes poner a alguien completamente... Sí, alguien sensato que actúa loco de repente. Jaja, eso nadie lo cree. Y a Trump sí le crees. Él tiene exactamente esa posición, tiene exactamente esa función. Es muy inteligente, pero al mismo tiempo realmente le falta un tornillo. Es manipulable y por eso está exactamente en esa posición. Si te fijas en las decisiones que tomó durante su primer mandato internacionalmente y geopolíticamente, y también en las decisiones que está tomando ahora en su actual mandato internacionalmente y geopolíticamente, entonces sabes qué grupos tienen un gran interés en que Trump esté donde está. Siempre digo, no por sus palabras, sino por sus acciones los reconocerán. Eso pueden hacer. Solo observen sus decisiones, para quién y contra quién y dónde las toma. Así sabrán quién está interesado en que haga eso en las grandes decisiones. Y entonces también se sabe qué grupos, qué agrupaciones están detrás de Trump y cuáles lo apoyan. Y al revés, quién está detrás de Biden y Harris, es decir, los polos opuestos. Y por eso Trump no está ni de lejos tan loco ni tan solo. Y la decisión es absolutamente lógica, pero es por el interés de estos grupos que están detrás de él, ya sean grupos económicos o políticos. Adelante. Me encanta la analogía del hongo y que seamos los nutrientes. También creo que la descripción de Donald Trump es acertada. Creo que él muestra rasgos psicopáticos y narcisistas, pero es un gran apostador. Prefiero a alguien verdaderamente disruptivo. En mi opinión, él tampoco es errático ni hace cosas por impulso, sino que sigue una estrategia muy clara. Y prefiero a alguien como Donald Trump, que a veces le gusta señalar los problemas, que también le gusta polarizar. La política también es de alguna manera un poco de espectáculo. Por supuesto, nadie puede personificar eso tan bien como Donald Trump, quien realmente ha tenido muchísimo éxito en el mundo del espectáculo en las últimas décadas. Pero al menos parece que hay alguien que también tiene una forma de pensar lateral, es decir, alguien que viene del mundo de los negocios, que intenta aportar algo diferente a la política y pensar de otra manera. Gaza está muy mal, soy de origen árabe, pero esto ya ocurría antes, con Biden, Harris, etc. Así que ahora querer echarle toda la culpa a Donald Trump, como hacen muchos medios, por supuesto. El 93% de la cobertura política en Alemania es negativa hacia Trump. O sea, él no es ningún Adolf Hitler, claro, tal vez polariza, pero en el fondo creo que él, con el tiempo, será uno de los mejores presidentes. Quizá ayudó a los estadounidenses a superar la crisis de deuda y también inició acciones mundiales que podrían traer más paz. O sea, he desarrollado una relación de amor-odio con esa persona, pero hasta ahora, de alguna manera, por ejemplo, lo de Gaza se está poniendo intenso. Entonces, muy seguido me pregunto por qué. En el fondo deberían ser los países árabes los que primero encuentren una solución allá abajo. Y sí, es un tema muy controvertido. Pero creo que definitivamente tiene un plan muy, muy estratégico y es muy, muy inteligente y muy lúcido en su mente. Y creo que puede manejar muy bien esos frentes secundarios que siempre abre. Odio, amor, ni odio ni amor.
Veo a estos pájaros de forma neutral y digo, tienen su papel. Solo trato de juzgarlos, ver y analizar qué pasa ahí. No amo a uno ni odio a otro. Entiendo su papel, entiendo lo que hacen. Trato de entender el sistema, de entender las conexiones y digo, está bien, el mundo es diverso y tiene sus procesos de desarrollo e intento comprenderlo. Así que las emociones no tienen nada que ver conmigo en esto. Baltasar, y por eso trato de verlo de manera analítica. Como mencionas en los estados árabes y lo que ocurre allá, en la cima siguen los mismos psicópatas. No importa a dónde mires, no importa a qué grupo mires, aunque no sea un estado sino un grupo, siempre en la cima. Siempre hay algún loco, y ahora puedes decir, pero ese loco no está tan loco, ¿verdad? Ese es un loco positivo. Al final, ¿a quién le importa? ¿Para quién nunca ha servido de nada? A quien casi nunca le sirve de nada es a la población. Ellos siempre son los que pierden, siempre tienen la esperanza. Ahora sí va a mejorar, luego mejora un poco y después todo vuelve a empezar desde cero. Así que la población siempre es la que pierde. Y por eso nos conviene llevarnos bien entre nosotros. Eso es lo peor que podemos hacer, que lo hagamos hoy, sí, por las posibilidades. Hoy es mucho mejor enfrentar a las personas entre sí que pelearnos entre nosotros. Aquí, en nuestro nivel, nosotros aquí, las redes sociales nos destrozamos entre nosotros porque el otro tiene una opinión diferente. En Silicon Valley, los señores del mundo, ellos están allá arriba, lo observan todo desde arriba y se mueren de risa viendo cómo nosotros, los idiotas, nos destrozamos entre nosotros. Mientras sigamos así, ni pensamos en llevarnos bien y vivir en armonía. Y cuando estemos unidos y nos llevemos bien, pensaremos, ¿por qué dejamos que ese 4% nos engañe así? Y luego, todos juntos, mirar hacia arriba y decir, oigan amigos, tenemos que hablar, sí. Para evitarlo, ellos disfrutan ver cómo aquí nos peleamos entre nosotros. Y el malvado de derecha, el malvado de izquierda, la antifa, el nazi, bla, 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 sí. Y por eso cuando una vez entiendes cómo están conectadas las cosas, entonces solo tienes una única opción sensata de hacer algo diferente, que es dejar de dividir, de polarizar, de respetar, respetar a todos. Ese es un mensaje que realmente quiero dejarles, porque para mí es muy importante tener respeto mutuo. También Norbert Blum me dijo una vez en el jardín, con una copa de vino, dijo Dirk. Cuando estés en el programa, cuando estés en un talk show, siempre debes debatir de manera que el otro no pierda la dignidad. Él debe poder, cuando llegue a casa por la noche, no tener que avergonzarse frente a sus hijos. Eso fue lo que dijo, sí. Y ese respeto por las personas, eso es lo que nos falta, que podamos debatir con firmeza sobre el tema, que podamos intercambiar nuestras opiniones con gusto. Yo creo que eso es mejor, yo lo creo. Ese discurso, de derecha a izquierda, nos hace avanzar, nos lleva a los resultados y conocimientos correctos. Pero ninguno de nosotros sabe qué es lo correcto y qué es lo adecuado. Solo la suma de unir nuestros diferentes puntos de vista, de comparar los intereses, de compararlos. ¿Qué viste tú? ¿Qué libro viste? ¿Qué experiencia tuviste tú? Que tú veas el mundo así nos lleva a que, como comunidad, avancemos hacia un mejor futuro, pero no excluyendo voces. Por ejemplo, yo hablo personalmente con todos, hablo con todos. Puedo hablar con un extremista de derecha, puedo hablar con un extremista de izquierda. ¿Por qué? Porque tengo el respeto por cada persona de que cada quien tiene derecho a ver el mundo como lo ve. Él ha tenido sus experiencias, su experiencia de vida, sus puntos de vista, ha recibido sus propios impulsos, por eso ve el mundo como lo ve. No tengo que compartirlas, pero debo respetar su perspectiva, conversar con él, explicarle mi visión y escucharlo. Y también con un extremista de izquierda o con un extremista de derecha, ya he tenido muchas de esas conversaciones. Incluso tuve una situación en la que reuní a ambos y conversaron y funcionó. El respeto realmente sigue. Descubrieron que coincidían en un 70% de valores y el 30% restante era opuesto, pero ese 70% era importante. Ahí noté que yo haría lo mismo, me comportaría igual, y aún así se despidieron amistosamente. Creo que fue Rainer Mausfeld quien dijo una vez, hoy hemos estrechado tanto nuestro discurso político. Hoy en día alguien que antes era conservador de la Unión Demócrata Cristiana ahora es considerado un nazi de extrema derecha y alguien que antes, digamos, seguía la línea de izquierda del Partido Socialdemócrata de Alemania hoy es antifacomunista, ¿no? Hemos estrechado muchísimo nuestro discurso político. Esos nazis extremos del Tercer Reich ya no existen. Quizá con una excepción de 0.x% en algún lugar, no sé dónde. Pero eso ya no existe, de hecho, igual que esos comunistas maoístas en esa forma extrema que alguna vez existieron por millones, ya no existen, sino que estamos reduciendo cada vez más el ámbito permitido o el ámbito existente. Y ahora, los que antes
que estaban un poco a la derecha o a la izquierda del centro, ahora son los polos extremos y peligrosos, y eso se va cerrando cada vez más. En algún momento tienes un centro muy estrecho, aún así seguirán insultándose como nazis y comunistas, manteniendo el conflicto. Creo que fue Rainer Mausfeld, el profesor Mausfeld, quien dijo: ¿y si la solución a nuestro problema estuviera fuera de este espacio de pensamiento? Ni siquiera se nos ocurriría. Y yo creo, él dijo que los ideales, las ideas, los principios fundamentales, los principios fundamentales, los principios fundamentales de la Revolución Francesa hoy existen tan lejos fuera de nuestro marco de pensamiento permitido, que hoy ya no se piensan, ya no se reconocen, ya no llegan al discurso público y hoy ya no funcionarían. Y por eso creo que es recomendable que todos nos escuchemos, que hablemos entre nosotros y que respetemos a cada persona. Y no odiar, no negar, no eliminar, no hacer menos, no silenciar, sino respetar y entrar en diálogo unos con otros. No tengo que compartirlo, pero sí debo respetar a la persona. Y sin importar cómo sea alguien, respetarlo como persona, aunque no comparta su opinión ni su forma de ser. Respetarlo como persona y luego entablar un diálogo. Y eso es lo único que nos influye, que como sociedad, aquí abajo, volvamos a ser una comunidad que entonces pueda abordar los problemas de manera conjunta. La mayoría está en el centro, no en los extremos. Un pequeño porcentaje en los extremos da un toque especial. Pero ellos no deberían ni van a imponerse. La mayoría está en el centro. Pero tal vez también necesitamos de ahí el impulso para decir: espera, piensa un poco en esa dirección y luego, espera. Y por eso escuchar, intercambiar ideas, así podemos lograr mucho, mucho más aquí abajo, en la base. Y luego también, como dije, tal vez cruzar los brazos juntos y mirar hacia arriba juntos y decir: amigos, ¿qué están haciendo allá arriba realmente? Realmente me parecen geniales tus ideas, Alexander. En el canal he tenido desde Maximilian Krah y Beatrice von Storch hasta Oscar Lafontaine, Boris Palmer, de todos los partidos. No hay verdad absoluta, solo distintas verdades parciales que cada partido adopta como propia. Pero simplemente mira este problema desde una perspectiva determinada y de alguna manera también tiene razón cuando uno ve un problema desde una perspectiva específica. He notado que en mi vida, al adoptar o enfrentar la posición opuesta, suceden cosas diferentes. Con personas que en realidad no me caen nada bien, al final me doy cuenta de que en realidad estamos bastante cerca. Al analizar todas las religiones, su núcleo suele ser positivo, armonioso y une a las personas. Y luego hay algunas cosas que tal vez sean más divisorias. Pero si nos enfocamos en las cosas buenas, definitivamente como humanidad estamos mucho más unidos. Que toda esa política divisoria que de alguna manera nos imponen desde afuera. Al final, todos estamos en lo mismo. Cada persona, cada ser en realidad solo quiere ser feliz. Ese es el motor de todos nosotros. Todos solo quieren ser felices, llevar una vida feliz. Cada quien tiene una idea diferente de eso. Algunos intentan lograrlo de maneras extrañas y cegados se desvían del camino, confunden la felicidad momentánea, la euforia, el entusiasmo por algo, lo confunden con ser felices. Al final, todos buscan ser felices, pero algunos están tan cegados que malinterpretan lo que eso significa. Y por eso, primero hay que ver a la persona, como un ser maravilloso, respetar a cada uno, percibirlo como un milagro de esta creación que a su manera aporta algo a este mundo, aporta un color a este mundo, una polaridad, también introduce una tensión en este mundo. Todo existe solo gracias al positivo y al negativo, solo existe por el positivo y el negativo. Y si intentamos eliminar el positivo y el negativo para volverlo neutral, entonces la creación termina. La tensión es clave en esta creación, la creatividad y el cambio, incluyendo polaridades positiva y negativa. Podemos debatir su separación, pero quizá no nos corresponde definirlo. Ver que nos movemos oscilando alrededor del centro es lo que hace interesante la vida, creo yo. Muy bien, podría seguir escuchando aquí durante horas. Para cerrar, Dirk, una ronda rápida. Preguntas y respuestas cortas. ¿Salvar Francia o Alemania? Simplemente dejar que el mundo se desarrolle. El mundo está en constante cambio, y hace apenas 100 años nos golpeábamos la cabeza unos a otros. Incluso hace unas décadas ahora tenemos una situación diferente. Grecia fue la oveja negra, luego Francia y después Alemania. El mundo cambia, hay que tomarlo con más calma. ¿Canciller Merz o Canciller Scholz? Como dije antes, uno me parece tan malo como el otro. ¿Bitcoin o el fondo de Dirk Müller? Nadie es igual a otro ni a cualquiera.
Debe hacer lo que le parezca correcto y lo que le quede bien. No existe una solución que funcione para todos. Para uno es Bitcoin, para otro es el fondo Dirk Müller, para el siguiente es el dinero en efectivo bajo el colchón, para otro es el lingote de oro. No existe una solución que funcione para todos. Cada quien debe ver qué es lo correcto para sí mismo y qué hacer, y entonces cada uno encontrará lo que le conviene. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Haz lo que te apasiona, sigue a tu alma y sabrás que es correcto. Eso es lo principal. No te enfoques en la meta y gracias a Dios ya lo hacía en ese entonces, no te enfoques en el objetivo. No se trata de tener más dinero, fama o poder, sino de hacer lo que te apasiona y darlo todo por eso, sin preguntar qué obtengo a cambio, sino seguir al alma, porque el alma es un susurrador muy silencioso. En el ruido del mundo y el nuestro no la oímos. El ego suele ser ruidoso, pero hay que buscar silencio, escuchar al alma y al decidir preguntar qué es lo correcto. Y entonces el alma te dice exactamente qué es lo correcto que debes hacer. No necesitas saber nada más. Con tus palabras finales, realmente se me puso la piel de gallina y fue un verdadero placer hablar contigo, Dirk. Y realmente me parece excelente que en los últimos años no te hayas posicionado hacia afuera como un buen samaritano. No eres de esos que se suben a la siguiente narrativa solo para inflar su ego. Para mí, en realidad eres un ser humano. En los últimos años te has convertido en una persona muy buena, en una persona muy buena. De alguna manera eso se ha hecho evidente y creo que deberíamos hacer eso más seguido. Muchas gracias por eso. Y eso, pues creo que es una de las razones por las que al final tu voz no se percibe como la de un oportunista, sino como una buena voz. Y por eso me gusta mucho escucharte y de verdad te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Igualmente para ti, Simón, todo lo mejor. Gracias.